Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Quien les habla y les saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de las grafías, la forma correcta de escribir las palabras. Bien, bien alumnos, ya estamos a mitad de año, ya estamos a julio, prácticamente quincena de julio, y bueno, ya estamos cerca de fiestas patrias. Y esperemos que puedas este tiempo poder aprovecharlo para poder estudiar al máximo. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué letra o qué consonante o qué vocal vamos a ver el día de hoy? Es el uso de la R, ¿de acuerdo? Y la doble R, ¿de acuerdo? Vamos a ver que hay una diferencia entre la R fuerte y una R pronunciando suave y la doble R. ¿Ya? Vamos a ver algunas características de ellas y algunas reglas. Bien, en tal caso, ¿cómo se escribe? Bueno, vamos a ver las reglas, ¿no? Las reglas necesarias para poder hacer uso correcto de esta consonante, ¿no? La R y la doble R, ¿no? Que tiene dos formas de pronunciar. Una cosa es la R y otra cosa es la R, ¿no? R de forma fuerte y R de forma suave, ¿no? Y vamos a ver en qué palabras se utiliza. Bien, en tal caso, continuemos. Bien, la letra R, ¿de acuerdo? Está entre paréntesis, representa un sonido vibrante que puede ser simple, ¿de acuerdo? Hay un sonido vibrante simple, ¿de acuerdo? Que es R o R, o también es múltiple, como la conocemos nosotros, que se llama doble R, ¿de acuerdo? Es decir, puede sonar suave, como te expliqué, o puede sonar fuerte, ¿de acuerdo? Entonces hay dos formas de pronunciarlas, dos fonemas distintos, una suave y una fuerte, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Además, puede escribirse simple, ¿de acuerdo? Que puede ser R o doble R. El uso de la forma simple, ¿de acuerdo? O doble y el sonido que representa depende de la posición de esta letra dentro de la palabra, alumno. Recuerda que hay un sonido simple que es R y un sonido fuerte que es R, ¿de acuerdo? Pero depende de dónde se encuentre esa letra en la palabra, su pronunciación será diferente. Y eso lo vamos a ver con los ejemplos. Pero es más, vamos a ver un pequeño texto para que veas la forma de pronunciar las distintas R, tanto suave como fuerte. ¿De acuerdo? Bien. Vemos el texto y leemos y decimos: Roberto ha querido reparar su bicicleta. Con un destornillador ha intentado desmontar la rueda de atrás y de repente ha salido todo por los aires. Ha necesitado alrededor de 3 horas para arreglar el desperfecto. Bueno, como te habrás dado cuenta, aquí en la oración está hablando Roberto, bueno, ¿no? Que ha querido reparar su bicicleta. No vamos a entrar en el contexto de la oración, sino nos vamos a fijar en las palabras que están subrayadas, alumno, ¿de acuerdo? Roberto, ¿de acuerdo? Pronunciamos una R en forma fuerte. En querido, en cambio, no decimos querido, sino decimos querido. Es una R pronunciada de forma suave, ¿no? La R, ¿no? Y vemos que cada palabra está subrayada, tiene una entonación peculiar, ¿de acuerdo? Entonces, todas las palabras que están subrayadas en el texto tienen una forma diferente de pronunciarse, tanto suave como fuerte, que lo puedes notar mirándolo y escuchando nuevamente el audio. Bien, ¿qué más? Vamos a ver las reglas del uso de la R fuerte. Alumnos, cuando hablamos de R fuerte, recuerda que estamos hablando de esta pronunciación R, ¿de acuerdo? R, R, ¿ya? No es R, es R. Entonces, esto es fuerte, ¿no? Porque suena a nuestro oído, hay un fonema fuerte que se pronuncia, ¿no? R, ¿de acuerdo? En algunos casos
esta consonante es muy difícil de pronunciar en los primeros años de nuestra vida. Nos tenemos que ir formando, ¿no? A veces no se puede pronunciar, ¿no? R, o no puedes pronunciar. Pero si no puedes pronunciar, con la práctica se puede pronunciar esta consonante, ¿no? Hasta que te pueda salir la R, ¿no? R. Entonces tienes que practicar, ¿de acuerdo? Entonces, la R, ¿de acuerdo? Tiene un sonido vibrante múltiple en los casos siguientes. ¿Cuáles son las reglas? La primera regla nos dice que se escribe con R, ¿no? Al final de una palabra o de una sílaba siempre irá R, una R, ¿de acuerdo? Y se va a pronunciar de forma fuerte, ¿no? Así como R, ¿de acuerdo? Esa es la pronunciación, R, ¿de acuerdo? De esa consonante. Esa consonante se llama R, ¿de acuerdo? Pero se pronuncia R. Eso es la forma fuerte. Y dice que se va a escribir y se va a pronunciar de esa manera siempre al final de cada sílaba, cualquier sílaba. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos amor, tenemos carta, pero profesor, carta está al medio, la R. Muy bien, estamos hablando al final de cada sílaba, ¿de acuerdo? Carta se escribe en 2 sílabas. Es una palabra que tiene 2 sílabas. Por un lado está car y otro lado está ta. La primera sílaba termina en R, que es car. Entonces se pronuncia este tipo de R fuerte, ¿no? Carta, ¿no? Tierno, ¿no? Cantar. También la última sílaba o final de cada sílaba se pronuncia con R. Torta, ¿no? Podemos dar infinidades de ejemplos, ¿no? Tormenta, tuerto, ¿de acuerdo? Tornillo, amor y todos los verbos, ¿no? Cantar, jugar, reír, comer, beber, saltar, brincar, etcétera, ¿no? Todos los verbos también, en este caso, se pronuncian con R, porque la última sílaba se pronuncia de esta manera, con R fuerte, ¿no? R, algo así. Bien, ¿cuál es la segunda regla? Bien, la segunda regla dice, al comienzo de una palabra también se escribe con una sola R, ¿de acuerdo? Y se va a pronunciar con R fuerte, ¿no? Rrr. Esa es la R fuerte, ¿no? Rrr. Como un motor, ¿no? Rrr, como un motor. Bueno, entonces, al comienzo de cada palabra, si ves una R, ¿de acuerdo? No se pronuncia como R, eso es suave, sino fuerte. Rrr. Ejemplo, vamos a ver. Ropa, rico, rosa, remo, rana, etcétera, y otras palabras más que conocemos, ¿no? Ricardo, Rosendo, Rico, ¿no? Risotto, etcétera. Bueno, todas las palabras que empiecen con R se pronuncia de esta manera, con la R fuerte, ¿no? Rrr, de esa manera. ¿Bien? ¿Cuál es la tercera regla? ¿No? ¿Qué nos dice? Después de las consonantes, tanto la L, la N y la S, después de ellas, también irá la R fuerte, ¿no? Rr, ese sonido, alumnos, ¿de acuerdo? Después de las consonantes, la L, ¿no? L de lino, N de nene y S de sapo, ¿de acuerdo? Después de estas consonantes, se va a escribir con R y se va a pronunciar como si fuera la R fuerte, ¿no? R. Ejemplo, alumnos. Decimos alrededor, no decimos alrededor, no, alrededor, ¿de acuerdo? ¿Ves ese sonido? ¿Escuchas? ¿De acuerdo? Es como un motor. Esa es la R fuerte, ¿no? Alrededor. Enriquecer, ¿no? Israel. Honradez, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que se escribe y se pronuncia la R fuerte, ¿no? Bien, entonces, después de la L, ¿no? Al, está la L, rededor, ¿no? En, está después la N, enriquecer, ¿no? Is, está la S y a continuación se pronuncia R fuerte, ¿no? Israel o honradez también, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente regla es la cuarta y nos dice que después del prefijo sub también se pronuncia con R, ¿de acuerdo? Sub. Entonces tenemos, por ejemplo, subrayado o subrogación, ¿no? Entonces, aquí hay una combinación que nosotros podemos pronunciar. Podemos decir subrayado, ¿no? O subrayado, o subrogación o subrogación, ¿de acuerdo? Entonces se puede definir y se puede decir de esta manera también. Bien.
Ahora vamos a ver las reglas del uso de la R suave, ¿no? Cuando hablamos de R suave, ya no estamos hablando de R, algo así, ¿no? Si no estamos hablando la R como una R, ¿de acuerdo? Como una R, algo más suave, ¿bien? La R tiene un sonido vibrante suave en los casos siguientes. ¿Cuáles son? Bueno, primera regla. Al comienzo de la sílaba, excepto la primera R. ¿De acuerdo? Entonces, al comienzo de la sílaba, entonces cuando no comience con R, ¿de acuerdo? Se pronuncia la R suave. Por ejemplo, alumnos, pero, no decimos perro, porque perro es otra cosa, ¿no? Pera, ¿de acuerdo? Parada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una R suave, ¿de acuerdo? Como una R, entonces decimos parada. Entonces, no está al principio. Esa R, si estuviera al principio de la palabra, se pronunciaría con R fuerte, ¿no? R. Pero no está al principio de la palabra, está al comienzo de una sílaba que está después, ¿de acuerdo? Que está después, ¿no? Mi mirada, calendario, ¿no? Candelaria, podemos decir, ¿no? Etcétera, y otras palabras más. Entonces, al comienzo de la sílaba, excepto la primera sílaba, se escribe con R, es verdad, pero se pronuncia la R suave, ¿no? R suave, no decimos perro, decimos pelo, ¿no? Pareciera que hablamos como los alemanes, perdón, como los alemanes, ¿no? Perro quisiera un rico, no, algo así, no hablamos así, o los rusos, ¿no? Nosotros tenemos un idioma muy bonito, que tiene infinidades de reglas y fonemas que la hacen muy distinta a todos los demás. Entonces, se va a pronunciar de esta manera. Bien, ¿qué más? Ahora, si una palabra que comienza por R, ¿no? Se combina además, ¿no? Con un prefijo que termina en R, se duplica la R inicial de la palabra para conservar el sonido fuerte, alumno. Repito, porque parece que fuera algo confuso esto, ¿no? Dice, si una palabra comienza con R, ¿no? Sea rápido, remo, rico, etcétera, ¿de acuerdo? Se combina además, dice, con un prefijo que termina en R, ¿de acuerdo? Un prefijo es algo que va antes de la palabra, ¿no? Puede ser pre, pro, etcétera, ¿no? Se va a duplicar esa R, ¿no? O sea, por ejemplo, si es ropero al principio y tiene un prefijo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese ropero se va a duplicar. Ya no es ropero con una R, sino es con doble R. Pero vamos a ver, no necesariamente en esa palabra. Entonces, se va a duplicar y se va a pronunciar con un sonido fuerte. Ejemplo, alumnos. Fíjate, ejemplo. ¿Ya? Si decimos prerromántico, lo separamos. Pre es un prefijo, ¿no? O pro, se puede decir. Pero en este caso vamos a ver prerromántico, ¿no? Romántico es una palabra que comienza con R. Pero como vemos que tiene un prefijo que dice pre y lo juntamos, romántico, vamos a duplicar esa primera R y le vamos a poner dos Rs. Y si lo juntamos sería prerromántico, ¿no? Prerromántico, ya con doble R, alumno, ¿de acuerdo? Esa sería un poco esa nota que yo quiero que tú tengas en cuenta al momento de combinar prefijos. ¿Bien? ¿Qué más? Las reglas del uso de la R fuerte, que en este caso es doble R, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué caso se va a poner doble R cuando querramos escribir algo, ¿no? ¿En qué casos? La doble R tiene un sonido vibrante múltiple en los casos siguientes, ¿no? También sonido vibrante múltiple y fuerte, ¿no? Es como rrr, igual, ¿de acuerdo? Como un motor. Bien, entonces, ¿cuál es la primera regla? Se va a escribir, ¿de acuerdo? Doble R entre dos vocales, alumnos, ¿de acuerdo? Si vemos que hay una vocal, sigue una R y otra vocal, no solamente es una R, se pone dos Rs, ¿de acuerdo? Lo vas a ver con el ejemplo. Fíjate, decimos perro, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí, ¿de acuerdo? Para pronunciar esa R, ¿de acuerdo? Se tiene que poner, ¿de acuerdo? Doble R, pero está entre dos vocales, ¿no? Pero profesor, me dices,
El ejemplo pasado decía pero, ¿de acuerdo? Y había una R. Muy bien, pero la pronunciación es diferente. Una cosa es pero y otra cosa es perro, ¿de acuerdo? Entonces, para pronunciar esta doble R, que es como motor R, ¿cómo sabemos si es con una R o con doble R? Entonces, para pronunciar esta R, que es doble R, tenemos que tener en cuenta que tiene que estar entre dos vocales, alumno, ¿de acuerdo? Dos vocales. Aquí vemos la E y la O y decimos perro, ¿no? Entonces, correr también, otra palabra, otra doble R que está entre dos vocales y suena con sonido fuerte, R fuerte, ¿no? Correr. No decimos correr, no decimos correr. Y es por eso que le ponemos doble R, porque está entre dos vocales, para decir correr. También tenemos el ejemplo de carro, ¿de acuerdo? Carro. Entonces, este ejemplo también está esta palabra entre dos vocales con sonido fuerte, R fuerte, ¿no? Carro. Porque si le pusiéramos una R, ya no diría carro. ¿Qué cosa diría? Caro, que es otra palabra muy distinta, ¿no? El carro es caro. Bueno, hay dos palabras, ¿no? Torre, por ejemplo, ¿no? Torre. Entonces, para poder pronunciar esa R fuerte, tenemos que poner doble R. ¿Por qué? Porque está entre dos vocales, alumnos, ¿de acuerdo? Torre, ¿de acuerdo? Si le pusiéramos una R, ya no diría torre, diría tore, ¿de acuerdo? Tore, pero que no significa nada, ¿no? Horror, ¿no? Horror, ahí hay doble R, ¿no? A veces cuesta alumnos poner doble R, pero bueno, horror. Aquí vemos una doble R que está entre dos vocales, alumnos, y también vemos que es una palabra que acaba en R. Por lo tanto, los dos son sonidos con R fuerte, ¿no? Entonces, hay que practicar, alumnos. A veces nos trabamos, ¿no? Tratando de hacer bastantes R, ¿no? Horror. Entonces, tenemos que decir ¿no? horror como un motor. Es una R fuerte. ¿Bien? ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla nos dice que el prefijo de negación in se transforma en ir delante de la r, ¿de acuerdo? In es un prefijo de negación, ¿no? Por ejemplo, imparcial, que no es parcial, ¿no? Inmaduro, que no es maduro, ¿no? Insensato, que no es sensato. Es un prefijo de negación, ¿no? Pero si este prefijo de negación in se encuentra al siguiente con una R, ya no se va a poner in, se va a poner ir. ¿De acuerdo? Repito, in es un prefijo de negación. Prefijo es una palabra que va al principio de una palabra. ¿De acuerdo? Entonces, in, por ejemplo, niega todas las cosas. Tú dices inmaduro. In, ¿qué quiere decir? Que no es maduro, ¿no? Insensato. Ese in dice, niega que es sensato. No es sensato, ¿no? De acuerdo, inmutable, algo que no es mutable, no cambia. Entonces, podemos decir, si dice que ponemos in, ¿de acuerdo? Cuando va con una R, ya no ponemos in, sino que ese in se va a transformar en un ir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo con los ejemplos para que lo veas, ¿no? Irreal, no decimos que no es real, ¿de acuerdo? No decimos inreal, no se pone inreal, porque hay una R, ¿de acuerdo? Entonces, si fuera otra palabra, por ejemplo, insensato, ahí sí, insensato, que no es sensato. En este caso, irreal, ese in se va a transformar por una ir, ¿no? Irreal, no es real. También irrealizable, esta palabra irrealizable, que no es realizable. No debemos poner irrealizable, sino irrealizable. ¿De acuerdo? Esa sería la regla. La tercera regla nos dice lo siguiente. En las palabras compuestas, cuyo primer elemento termine en vocal y el segundo empiece por R. ¿De acuerdo? Entonces se va a escribir con R. Cuando las palabras compuestas cuyo primer elemento termina en vocal y el segundo empiece con R, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver con este ejemplo. Pelirrojo, ¿no? Entonces, palabras compuestas, ¿no? Pelirrojo, para rayos, ¿de acuerdo? El rojo, alumnos, recuerda que se escribe con una sola R, pero, ¿de acuerdo? Hay un primer elemento que lo está uniendo, ¿no? Sí, pero ya no se transforma en la primera palabra. Rojo, ese ro ya no es la primera sílaba,
se convierte en este caso en parte de la palabra. Y si se convierte en parte de la palabra, se pone doble R, alumno, ¿de acuerdo? Se le agrega una R más, ¿no? Pelirrojo, porque se compone con otra palabra, ¿no? Son compuestas. Rayo también se escribe con una sola R. ¿Pero por qué se escribe aquí con dos R's, profesor? Porque rayo se escribe con una R, porque rayo es una palabra que empieza con ra, ¿no? Si la primera sílaba empieza con R, es una sola R. Pero en este caso, ya la sílaba rayos no es la primera sílaba, ra. Vendría a ser la una, la segunda, la tercera sílaba. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, sí se pone R. También por otra cosa, fíjate bien, ¿qué nos decía la primera regla? Nos decía que se pronuncia R cuando está entre dos vocales. Y fíjate, pelirrojo también está entre dos vocales, entre la I y la O. Y para rayos también está entre dos vocales, entre la A y la A. ¿De acuerdo? También se pronunciaría y se escribe doble R. Esa también sería otra regla. Bien, bien alumnos. Espero que te haya ayudado un poco a poder diferenciar los sonidos, tanto de R suave con R fuerte y la R y doble R también. Bien, la tarea va a ser la siguiente. ¿Ya? Vas a encerrar la palabra escrita correctamente. Te voy a dar una lista de pares de palabras y de una de las dos, una será la correcta y la otra será errónea. ¿Cuál vas a encerrar? La palabra correcta. Muy bien. Aquí tenemos una lista de palabras. Por ejemplo, la número 1 dice abrir, ¿de acuerdo? Y abrir. Entonces, bueno, en este caso las dos dicen lo mismo, pero vamos a corregir. A ver, alumnos, en el PDF, ¿de acuerdo? En el PDF estará corregido esto, ¿de acuerdo? Una de las dos tiene que ser cierta. Aquí las dos dicen lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí las dos dicen lo mismo, pero te vas a fijar en el PDF que voy a dejar en plataforma. Vas a cerrar una de las dos, ¿de acuerdo? En el caso número 2, aquí zorro con doble R y zoro o zorro con una R. ¿Cuál será de las dos? Vas a tener que encerrar la que es correcta, ¿de acuerdo? Solamente la 1 la voy a corregir en el PDF para que la puedas encerrar. Y la número 2, ya vas a completar el dictado con las palabras que escucharás a continuación. ¿De acuerdo? Hay un dictado, alumnos. Entonces, ves aquí una serie, un dictado, ¿de acuerdo? Un texto. Y en el texto hay rayas que hay que completar, ¿de acuerdo? Hay que completar. Tú lo vas a completar con lo que yo voy a leer, alumnos, ¿de acuerdo? Vas a escuchar y lo que tú escuchas vas a apuntarlo en los espacios que faltan, alumnos, ¿de acuerdo? Como la tarea pasada, los vas a apuntar. Bien, voy a empezar. Vas a, alumnos, a escribir en los espacios en blancos la lectura que yo voy a dar. ¿De acuerdo? El audio. Escúchalo, por favor. Empezamos en 3, 2, 1. Dice, mis sobrinos viven en el piso de arriba con mi hermana. Ayer estaba tranquilamente leyendo un libro cuando los niños irrumpieron en mi casa con demasiada energía. La verdad es que no dejaron que me aburriese ni un segundo y estuvieron enredando un buen rato hasta que nos pusimos a hacer una corbata con papel maché y decorándolas con macarrones de colores. Una hora después ya estaban listas, se las enroscaron al cuello y volvieron a casa sonriendo. Yo, en cambio, estuve barriendo durante el resto de la tarde con cara de pocos amigos. Punto final. Bien, alumnos. Entonces, ya has escuchado el audio y espero que puedas completar los espacios con lo que has escuchado. Bien. Y antes de terminar, alumnos, recuerda que tienes que entregar las tareas como dice en la plataforma. Hay un video que he puesto y que indica cómo debes entregar las tareas al correo, de qué manera ordenada. Y recuerda que esto también merecen puntos, ¿no? Entonces, si no envías de la forma que el profesor está dictando, pues no tendrás la nota correspondiente, alumnos. Atentos con eso, ¿de acuerdo?
Es sencillo. Los pasos es sencillo. Síguelas simplemente. Bueno, eso sería todo, alumnos. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.